está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Intereconomía Salamanca, 92.7 FM. Capital Salamanca. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Capital Salamanca, 42 minutillos que pasan de las 12 del mediodía y hoy ya saben que retomamos nuestro espacio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca y vamos a hablar además del modelo o salida profesional más frecuente para los farmacéuticos, que es la oficina de farmacia. Hablaremos también de esa labor de las farmacias, de los modelos existentes o del trabajo tan minucioso que se ha de hacer por parte de los profesionales o, por ejemplo, también del ese porqué de tener un gran número de farmacias a nuestra disposición. Y lo queremos hacer además en compañía del presidente de este colegio, Carlos García, a quien ya saludo. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, hablamos de modelo de farmacia y hablamos en primer lugar, como bien señalaba en ese enunciado, por la principal salida, ¿no?, para un profesional de farmacia. Pues la principal salida es la oficina de farmacia. Casi 42.000 colegiados ocupan a una media de 2 farmacéuticos por farmacia las 24.000 farmacias que hay en España, pero hay muchas otras salidas, hay más de 30 salidas. Está la farmacia hospitalaria, está los análisis clínicos, bioquímica clínica, inmunología, microbiología, todo esto en hospital, pero por otro lado está la farmacia militar, la investigación, la docencia, análisis de medicamentos, administración pública, salud pública, distribución, en fin, industria. Es agradecida el grado ya de farmacia, ya no licenciatura, de 5 años, pues tiene la verdad que multitud de salidas profesionales, aunque la más abundante es en la oficina de farmacia. O por la que más los ciudadanos lo conocemos, ¿no? O efectivamente, por la que más conoces los ciudadanos al farmacéutico. Fíjate que a medida que estabas enumerando de todas esas salidas, te ibas dando cuenta, ¿no? Ibas un poco echando un vistazo y decías, anda, pues es verdad, pues también se pueden colocar de esta profesión, ¿verdad?, en este otro lugar. Fíjate, incluso en industrias de alimentos, de óptica, de ortopedia, la mayoría de los técnicos, directores técnicos son farmacéuticos. Y me dejo en el tintero seguro alguno, ¿verdad? unas cuantas más. Bueno, Carlos, a la hora de hablar de un modelo de farmacia, ¿de qué podemos hablar? Pues la farmacia en España pues es un establecimiento sanitario privado, pero que tiene un interés público, y de ahí que el interés público es la prestación farmacéutica. Por lo tanto, los legisladores lo que han establecido es una regulación. ¿Para qué? Pues para atender al 99% de la población que tenga muy cerca de su municipio y garantizando el acceso al medicamento, para que exista una condición de igualdad en cualquier lugar de España, con un medicamento al mismo precio y siempre al frente un farmacéutico que va a garantizar toda la dispensación y la actuación farmacéutica sin intereses económicos. Hombre, vivimos de esto, no hay que dudarlo, pero desde luego los intereses farmacéuticos son estrictamente sanitarios. La verdad es que yo creo que no hay demasiados municipios que no tengan una farmacia en ellos, ¿verdad? Claro, con esta planificación, atendiendo tanto a criterios demográficos, a cantidad de población, como a distancias entre farmacias, porque vamos a tener farmacias a 250 metros entre farmacias, que no quiere decir que de tu casa tengas menos distancia todavía a este establecimiento, pues así permite que haya oficinas de farmacia en municipios de todo tipo, y sobre todo en Castilla y León, una comunidad tan amplia, tan dispersa, pues que haya farmacias en todo tipo de municipios. Bueno, cuando hablamos de ese modelo de farmacia, también hablamos de un modelo de farmacia regulado y otro que es desregulado. En el caso de regulado, ¿de qué tipo de hablamos? Claro, en el regulado, aparte de la regulación demográfica y la regulación entre distancias, pues los medicamentos, como te comentaba, van a ser accesibles para todo el ciudadano.
un bien de primera necesidad como es el medicamento, pues de forma rápida y cómoda, pues tenemos a pocos metros de nuestra casa y también de los centros de salud pública este tipo de establecimiento. ¿Con esto qué favorecemos? Pues a toda la sociedad, sobre todo a los ancianos, a los enfermos crónicos que pueden acudir por sus propios medios y desde su casa o desde su centro de salud. Fíjate, yo creo que también se consigue que haya menos despoblación en zonas rurales, porque parece que fija este establecimiento sanitario a la población. Sí, desde luego, siempre, como te he dicho, con un criterio sanitario, nada económico. Y los farmacéuticos, pues como tienen posibilidad de obtener farmacia por medio de un concurso público muy importante, que la red es de la administración y son las que concretan el número de farmacias, pues es un proceso transparente dirigido por la administración donde se va a puntuar los méritos académicos y profesionales. Este modelo es lo que conocemos como farmacia mediterránea, ¿no? Es el modelo, efectivamente, farmacia mediterránea, aunque en Europa, pues hay distintos modelos, los regulados y los no regulados, aunque todo se centra siempre en la propiedad titularidad, en los criterios de establecimiento, es decir, si el farmacéutico puede ser el único titular y propietario, qué tipos o qué criterios de establecimiento consideran los legisladores en España demográficos y poblacionales, en otros países no, y que si los medicamentos sin receta, estos FPs que aparecen en la televisión de la pantalla azul, pues están dentro o fuera de la farmacia. Que me imagino que es el más conveniente al desregulado, ¿no? Pues mira, en un modelo desregulado, en mi opinión, pues siempre va a beneficiar a un número limitado de grandes sociedades comerciales. ¿Y a quién perjudica? Pues a millones de ciudadanos y a decenas de miles de farmacéuticos. ¿Por qué? Porque se concentra en zonas de atracción económica. Si la planificación territorial desapareciera, pues el panorama farmacéutico cambiaría totalmente. Quedarían zonas aisladas o zonas sin servicio. Muchos lugares hoy día recónditos, pueblos de menos de 500 habitantes, como tenemos en Castilla y León, en Salamanca, pues perderían este servicio. Y luego, además, para el ciudadano, pues los gastos de desplazamiento. No es lo mismo salir de casa y desplazarte andando a por el fármaco prescrito por el propio sistema, por los prescriptores, por los médicos, y a lo mejor ir a 15 kilómetros o 20 kilómetros, pues no está al alcance de todo el mundo. El medicamento, por tanto, creo que dejaría de ser accesible. O sea, tendría menos servicio, más molestias y más gastos, y la factura pasaría especialmente sobre el propio paciente, no sobre esta solidaridad que tiene el sistema público. Vamos, si te parece, a analizar un poquito esas características de este modelo que tenemos aquí en España, vigente en España, ese modelo mediterráneo. Ya has ido avanzando alguna de ellas, pero no sé si podemos adentrarnos en alguna más. Pues sí, te puedo dar, por ejemplo, en cuanto a cifras, en España pues tenemos 21.000 cifras redondas, puede estar abajo o arriba, unas aproximadamente 21.400 farmacias, para unos casi andamos por los 40 millones de habitantes. Somos 65.000 colegiados y 45.000 pues son de oficina de farmacia. Casi todos, el 70% es un grado ya universitario, sobre todo de mujeres. Hay casi 13.000 estudiantes en las facultades de farmacia. Cada año salen unos 2.200. Hay unos 2.100 farmacias en poblaciones inferiores a 1.000 habitantes, pero tenemos más de 1.100 farmacias en poblaciones de menos de 500 habitantes. Que tú plantéate quién está recibiendo un servicio de salud en poblaciones inferiores o cuántos otros licenciados universitarios están en poblaciones de menos de 500 habitantes. La verdad que sí, sobre todo en una provincia también como la nuestra, ¿verdad? Claro. Somos el país que más farmacias tiene por habitante. Tenemos en Suecia hay una farmacia por cada 10.000 habitantes. Madre mía. En cambio, en España rondamos una farmacia por los 2.100 habitantes. Los precios de los fármacos en España son los más económicos. Damos un servicio sanitario de 365 días al año, 24 horas al año.
también tiene mucha importancia no solo la farmacia de tu municipio, sobre todo en la farmacia rural, sino lo que conocemos como botiquín. Son poblaciones muy pequeñitas, demasiado pequeñas, que no sería viable mantener una farmacia, pero en cambio el farmacéutico sí se desplaza, atiende y tiene atendida sanitariamente a las prescripciones hecho por el sistema en esas poblaciones. Somos un sistema muy valorado por la sociedad. Creo que menos del 0,27% son las reclamaciones que se reciben. En Castilla y León somos 1.600 farmacias, en Salamanca somos casi 700 colegiados, con 264 farmacias, y después de enfermería, que está en primer lugar en cuanto a número de colegiados, y a médicos, venimos los farmacéuticos. Por algo será, ¿verdad? Pues por algo será. Bueno, Carlos, estabas dándome cifras de un poco de lo que es la farmacia aquí en España, también en relación con la provincia, y me ha resultado llamativo esa comparación que me hacías con otros países como Suecia, ¿verdad?, en los que sería complicado o un poquito más complicado encontrar una farmacia más que en España, ¿no? Sí, tú necesitas por una enfermedad leve o una enfermedad aguda leve, o que necesitas seguir con tu tratamiento prescrito por el facultativo médico, sales de casa, tanto en la población rural como en la capital, y te encuentras a la farmacia muy cerquita y a tu disposición. Pero cuando hay una farmacia por cada 10.000 habitantes o cada 20.000, como sucede en Dinamarca, ¿pero qué pasa? Que allí no se ponen malos nunca, ¿no? El desplazamiento a lo mejor es de 40 minutos, claro, o 50 minutos, y es más complicado. En Europa, similares a nosotros, pues está Francia, que es un país vecino, que tiene menor número de farmacias, 23.000, pero en cambio tiene más habitantes, o sea que el ratio poblacional es mayor, anda por los 3.000. En Alemania, que tiene 90 millones de habitantes, aproximadamente andan sobre 21.000 oficinas de farmacia, y ahí me parece que son cerca de los 5.000, 4.500 habitantes por farmacia. Esto también, favorece, desde luego, a lo mejor en cuanto a facturación farmacéutica, sí, claro. Pero no es lo mismo atender a 1.800 habitantes por farmacia que atender a 4.500. Claro, ahí quizás prime un poco más el interés económico, ¿no? Hay países en Europa que probablemente prime más el interés económico, sobre todo en los más desregulados, como puede ser el Reino Unido, en Suecia, en Holanda, en Lituania, en Irlanda, que son los países que, digamos, de estos tres niveles de regulación en cuanto a propiedad, titularidad, porque está separada la propiedad de la titularidad del farmacéutico, y el criterio poblacional y demográfico y el medicamento con o sin receta en la farmacia, no están en estos últimos países europeos que te he comentado completamente desregulados. Siempre hay alguno que cumplen, pero en estos son los más regulados de nuestro entorno. Así que esos criterios de establecimiento de oficinas en Europa van cambiando y muy significativamente con respecto al español, ¿verdad? La sociedad evoluciona y hay que ir adaptándose, desde luego, a las necesidades no solo del país, sino de la comunidad y dentro de la comunidad. No es lo mismo nuestra comunidad, como hablábamos antes, con poblaciones, con pueblos de 200, de 300 habitantes, que por desgracia año a año van una población de edad muy elevada, que son pacientes crónicos, donde cuando fallecen 3 pacientes en un año, esos no se van a recuperar, como puede suceder en una capital. Y imagínate, dentro del 2050 se va a triplicar el número de pacientes crónicos y mayores de 75 años. Irá cambiando, el panorama sanitario cambia, lógicamente. Bueno, lo que sé que tenemos que estar es orgullosos de ese modelo de farmacia que quizás, a lo mejor, de esto muchas veces no se habla, ¿no? En nuestro país entran aproximadamente unos 2 millones de personas en la farmacia a diario, y no todo el paciente, usuario, no sé cómo calificarlo, que entra en la farmacia se lleva un medicamento. Muchas veces lo que se lleva es un consejo de salud,
o una derivación a un especialista, porque a lo mejor nosotros no estamos capacitados. Otras veces se intenta solucionar el problema de salud con una especialidad farmacéutica publicitaria que no necesita prescripción, que supone también un ahorro para el sistema, porque no lo va a abonar el sistema, sino el propio paciente. Hacemos de educadores sanitarios, hacemos muchísimas campañas para la población de salud pública y de educación sanitaria. Lo cierto que sí, y damos fe de ello además, Carlos. Un placer haberte tenido un martes más con nosotros. Os esperamos el mes que viene, como siempre. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un saludo, Carlos. Y nosotros está a puntito de llegar a la 1 de la tarde, actualizamos información nacional e internacional y volvemos con el abogado Luciano Muriel, que estará aquí con todos nosotros para hablarnos de esas consecuencias judiciales, jurídicas del 9N. ¿1 kilo de arroz para mí